Les decía que esto es parte del segundo capítulo, fue lo que terminamos de ver, que decidí ya no evaluar. Habíamos visto ya 3 ejercicios con anterioridad. Este es un cuarto ejercicio donde nos piden que deseando construir un canal de forma de un pentágono irregular y formado también por un rectángulo, esto y además un triángulo isósceles, ¿cuáles deberán ser las dimensiones para que conduzca el mayor volumen? Si la dimensión del perímetro rectangular es 30 centímetros. Entonces, eh, aquí nada más una cierta acotación. Nos está importando en realidad el valor de X, que es la dimensión horizontal o a lo ancho de dicho canal, Y, que es la vertical, y el ángulo alfa que forma el triángulo isósceles respecto al área rectangular, para que conduzca una mayor cantidad de volumen, en este caso agua o lo que conduzca dicho canal. Lo que nos interesa es esta área transversal, no tanto la profundidad. Mientras mayor sea el área transversal, pues mayor será la cantidad que conduzca este canal. Así que, en realidad, aunque nos pidan un mayor volumen, que es lo que nos están indicando aquí, este volumen máximo que nos están pidiendo estará determinado por el área transversal máxima. Y eso es lo que yo tendré que calcular. El área transversal máxima siendo el área una función de las variables que se encuentran aquí, x, y y alfa. Y además recuerden que se da siempre una ecuación a la cual estamos nosotros sujetos, o ecuación de restricción. Esta ecuación de restricción es el perímetro. Me dice que el perímetro rectangular son 30 centímetros. Así que el perímetro en función, y nada más dejen corroboro, porque creo que está mal redactado y no es el perímetro rectangular, sino es el perímetro pentagonal. Perdón, aquí el perímetro pentagonal, es decir, todo el perímetro, ¿sale? Así que el perímetro también en función de x, y alfa, me dicen que son 30 centímetros. Y esa es nuestra ecuación de restricción o de condición. Bueno, respecto a lo que habíamos visto entonces, antes de entrar a nuestro examen parcial, les pido por favor me digan pues cuáles son los valores de x, y alfa que optimizan, es decir, que vuelven máximo el volumen. Tienen un total de, son prácticamente las 8:15. Termino de revisar este ejercicio, ¿sale? Y para que se motiven un poco más, este ejercicio para la primera persona que lo entregue de manera correcta al correo electrónico es un punto sobre el primer parcial, ya que no salieron bien. Las dos siguientes personas que lo entreguen es medio punto. Bueno, las 4 siguientes es medio punto. Iba a dar un cuarto de punto a las 2 siguientes, pero vamos a dar eh, medio punto a las 4 siguientes personas, de tal forma que las 5 primeras tengan puntos sobre el parcial. ¿Sale? Así que, ¿alguna duda, alguna pregunta? Vimos nosotros un método para la optimización y fue lo último que estuvimos viendo nosotros, que era el método del multiplicador de Lagrange o de los multiplicadores de Lagrange. Es el método que tienen que utilizar ustedes para la optimización, ¿sale? Así que, dada mi función objetivo y dada mi ecuación de condición o restricciones, formar la ecuación de Lagrange. Recuerden para que esta, derivándola de manera parcial respecto a cada una de sus literales igualadas a cero, me den los puntos críticos y posteriormente la determinación del punto crítico me dé el punto o los valores máximos para
en este caso el área transversal máxima y por lo tanto el volumen máximo. Bueno, tienen de aquí 8:15. Si hay alguna duda, los escucho, los leo. Suerte. Lo único que estoy cambiando es la redacción, donde dice el perímetro rectangular. Recuerden que habíamos dicho que era el perímetro pentagonal, aunque en realidad como el canal es un canal abierto, pues únicamente se considera la parte del dibujo que estoy poniendo yo en azul. Así que el área transversal es lo que está punteado y sería el pentágono conformado por el rectángulo y el triángulo isósceles, pero lo que nos interesa del perímetro de nuestro canal es lo que está en azul únicamente, ¿sale? Para que ustedes calculen su ecuación de condición o restricciones de la manera correcta. Ya le estoy indicando en azul lo que es el perímetro.
Quedan 5 minutos.
tiempo de inclusive 2 minutos de más. No tengo un solo correo entregado. Vamos a resolver el ejercicio. Ya nos aceptan ejercicios. ¿Qué se les dificultó? Tienen que sacar, recuerden, el área como su función base, su función a trabajar, y como ecuación o función de restricción del perímetro, que es lo que les estaba indicando yo aquí. Bueno, vamos a resolverlo. El área en función de x, y y alfa va a ser igual a lo siguiente. El área rectangular más el área del triángulo. El área del rectángulo más el área del triángulo, que es lo que matemáticamente deben obtener ustedes. El área del rectángulo es base por altura, 2xy, más el área triangular. Y aquí, bueno, empiezan quizá un poquito los problemas, pero estos son trigonométricos, no son problemas de cálculo. El área del triángulo es base, 2x, por altura, que yo desconozco ahorita la altura, la voy a poner así, base por altura sobre 2. Ahora el 2 que multiplica y el 2 que divide se cancelan y me queda únicamente la base por la altura, así que esto se convierte en 2xy más xh. Ahora, esta h que tengo yo como parte de la altura, voy a dibujar aquí en la parte superior el triángulo rectángulo, que es el semitriángulo isósceles que nos están dando a nosotros como dato, es decir, del triángulo isósceles, perdón, del cual partimos, lo subdividimos en la mitad. Esto nos da dos triángulos rectángulos. Estoy dibujando uno de los triángulos cuya base es x, que sería la mitad de 2x que se encuentra en la parte de arriba. H es lo que tenemos que obtener nosotros y alfa es el valor también que debemos nosotros maximizar. Así que vamos a encontrar una relación entre alfa, h y x. Y esta relación la da la tangente. Yo sé que la tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, h sobre x. De aquí, obviamente, pues a mí lo que me interesa es despejar a h y ponerlo en función de alfa y de x, porque son las variables que a final de cuentas se piden para maximizar. Así que yo de aquí despejo y encuentro que h es igual a x por la tangente de alfa. Así que en lugar de escribir h, pues escribo lo que está aquí arriba, que es x tangente de alfa. Así que mi función en términos de x, h y alfa se convierte en 2xy más x por el valor de h, que sería x tangente de alfa. Y x por x es x cuadrado. ¿Sale? Así que la x que tenía yo antes por el valor de h, que es x tangente de alfa, x por x me da x al cuadrado. Y pues por la tangente de alfa que le acompaña. Así que déjenme admitir a nuestros compañeros, gracias. Esta es mi función con la cual yo debo trabajar para encontrar el área máxima, que es lo que me están pidiendo a mí. Y es la primera de dos ecuaciones. La segunda es la que nosotros escribimos en azul, que es nuestra ecuación de condición o restricciones, y es el perímetro. El perímetro, pues, es la suma de los lados. Y nuevamente, aquí la pregunta es este lado de aquí, que es este mismo lado de acá, puesto que me dicen que es un triángulo isósceles, aquí está. Entonces, este lado que yo estoy llamando L lo tendré que poner en función de X y de H nuevamente. El perímetro es Y, L, L y Y sumados, es decir, mi perímetro va a ser igual a 2 veces Y a 2 veces L. Ahora el perímetro me dicen que es igual a 30, así que 30 centímetros.
2 veces y más 2 veces L menos 30 igual con 0. Recuerden que la ecuación de restricciones o condición se pone igualada a 0, así que hay que despejar y hay que encontrar el valor de L. Así que L es la hipotenusa en este triángulo rectángulo. Y pues de nueva cuenta voy a correlacionar alfa, X y L. Yo sé que el valor de el coseno del ángulo involucra tanto al cateto adyacente como la hipotenusa, es decir, ya están involucradas alfa, X y L considerando el coseno. Bueno, entonces escribo yo aquí que el coseno de alfa va a ser igual a cateto adyacente X sobre hipotenusa L. Y de aquí entonces despejo. Me queda que L es igual a X, perdón, sobre el coseno de alfa. Para no tener un cociente, ir arrastrando divisiones, voy a escribir que L es igual a X por 1 entre el coseno de alfa. Pero el inverso del coseno es la secante. Así que en lugar de escribir 1 sobre el coseno, voy a escribir secante de alfa. De tal forma que este valor yo lo pueda meter ya aquí dentro de la ecuación del perímetro y escribir entonces que mi ecuación de restricciones o condición va a ser igual a 2 veces y más 2 por el valor de L, y L es X secante de alfa. Pues lo escribo X secante de alfa menos 30 igual con 0. Así que yo ya tengo también mi ecuación de condición. Ahora, recuerden que para formar la ecuación de Lagrange, los estoy poniendo en anaranjado, tanto mi función objetivo como la función de condición o restricciones, puesto que ambas se involucran para la obtención de dicha ecuación de Lagrange en términos de x, y y alfa. Y el multiplicador de Lagrange, obviamente, que es lambda. Y esto va a ser igual a la ecuación de el área, ahorita lo voy a poner así, más el multiplicador de Lagrange por la ecuación de restricción, que es el perímetro. Si yo sustituyo lo que valen cada una de las funciones, entonces tendría que esto es igual a 2xy más x cuadrada tangente de alfa más, perdón, el multiplicador de Lagrange por la ecuación del perímetro, que es 2 veces y más 2 veces x secante de alfa menos 3. Pues ya tengo aquí mi ecuación con la cual trabajar para la determinación de el punto crítico, que va a ser los valores de x, y alfa que me conduzcan a una mayor área transversal y por lo tanto un mayor volumen. Así que, teniendo ya la ecuación de Lagrange, lo que hay que hacer es derivar de manera parcial respecto a cada una de las literales. Así que si derivamos de manera parcial, perdón, respecto de x, yo tengo x aquí, tengo x acá y tengo x dentro de este trinomio que está multiplicado por lambda. Así que del primer término, la derivada respecto de x sería 2 veces y. Después, más la derivada de x cuadrada y tangente de alfa que lo multiplica, que es una constante y que va a repetirse aquí en la derivada, sería la derivada de x cuadrada 2x por el término constante, que es tangente de alfa. Así que tengo 2x tangente de alfa. ¿Sale? Vamos con el segundo de 3 términos. Y después más
que es el más de aquí. Y tengo yo aquí 2x y el lambda que lo está multiplicando afuera. Es como si yo tuviera 2x lambda secante de alfa, donde x es lo único que voy a derivar respecto de x, que me da 1 su derivada, y 2 lambda y secante de alfa se repiten como términos constantes que multiplican a 1, que es la derivada de x respecto de x. Entonces escribo el valor de 2 por lambda por la secante de alfa, ¿sale? Lambda secante de alfa. Esto es lo que tenemos que hacer para derivar respecto de x. Recuerden que estas derivadas tienen que ser igualadas a 0, ya que lo que estamos haciendo es la obtención de el punto crítico, en este caso, que nos permita maximizar el área transversal. Vamos a continuar obteniendo la derivada parcial de la función respecto de y. Y aparece aquí, y aparece acá. Así que lo que vamos a hacer es, pues, la derivada de y respecto a y es 1 por la constante 2x, 2x. Y finalmente aquí tengo 2y lambda, que es la multiplicación de lambda por 2y. Así que 2 y lambda aparecen como constantes. Y y respecto a y derivado me da la unidad, así que se convierte en 2x más 2 lambda igual con 0. Vamos a borrar esto de aquí. La derivada parcial de la ecuación de Lagrange ahora respecto de alfa. Así que ahora donde aparezca alfa, aquí no aparece, aquí sí aparece. Y aparece aquí también. Así que tenemos dos términos. El término tangente de alfa multiplicado por la constante que es x al cuadrado. Y la derivada de la tangente es secante cuadrada, así que voy a tener x cuadrado como constante por la derivada de la tangente de alfa respecto a alfa, que es secante cuadrada. Y aquí tengo x cuadrada secante cuadrada de alfa. Así que ya derivamos este primer término. Y nos hace falta la derivada de este segundo término. El signo va a ser más por más, va a ser positivo, así que va a ser una adición. Escribo más. Y lo que aparece como constante multiplicándole, que sería 2x y el lambda de afuera, van a aparecer como constantes aquí multiplicando la derivada de la secante de alfa respecto de alfa. Así que 2x y lambda los voy a poner de una vez aquí como términos constantes, 2x y lambda, que van a multiplicar a la derivada de la secante de alfa. Y la derivada de la secante es secante de alfa por tangente de alfa. ¿Sale? Quitamos ya el indicador, ya derivamos los dos términos que se encuentran respecto de alfa. Y recuerden que esto va igualado a 0, ya que queremos obtener el punto crítico. Y finalmente la derivada de la ecuación de Lagrange respecto a lambda. Y esto no es otra cosa más que la ecuación de condición. Únicamente lambda aparece aquí. Todo esto sería constante. La derivada de lambda respecto a lambda es 1, así que aparece toda la constante que lo multiplica. Y lo igualamos a 0, así que es 2 veces y más 2 veces x secante de alfa menos 30 igual con 0. Y con ello, pues ya tenemos nuestras 4 ecuaciones con las cuales trabajar para determinar los valores de x, y alfa. Lo primero que voy a hacer es pues trabajar con la ecuación más sencilla. La ecuación más sencilla es esta segunda, de donde si yo despejo, aquí me da 2x igual a menos 2 veces lambda. Si yo de aquí divido a la mitad, tanto el lado izquierdo como el lado derecho, pues llego a que x es igual a menos lambda. ¿Sale? Es lo que me dice a mí el resultado de la derivada parcial respecto a y igualada con 0. Ahora, este valor lo voy a sustituir pues en la primera ecuación para simplificar y tener una literal menos. Voy a sustituir el valor de x igual a menos lambda
Eh, Así que pues lo voy a hacer en esta ecuación, lo haré también en esta otra ecuación y lo haré en esta otra ecuación o donde sea necesario para poder simplificar estas ecuaciones y encontrar los valores que me piden. Así que sustituyendo x igual a menos lambda en la derivada parcial de la ecuación de Lagrange respecto de x. ¿Sale? Yo tengo dos veces y, será otra tinta ya. Yo tengo el valor de 2 veces y más el valor de 2 veces x, pero x es igual a menos lambda, así que escribo menos 2 veces lambda por la tangente de alfa más 2 veces lambda por la secante de alfa y esto es igual con 0. Vamos a sustituir este valor de x igual a menos lambda en nuestra ecuación de la derivada de la ecuación de Lagrange respecto de alfa. Así que en esta ecuación hago exactamente lo mismo. Y si yo tengo x al cuadrado, pues x es igual a menos lambda. Y menos lambda al cuadrado me va a dar menos por menos más lambda cuadrado. Así que voy a escribir para simplificar lambda cuadrada ya de una vez. ¿Vale? Lambda elevado al cuadrado, secante cuadrada de alfa. Después más 2 por x, pero x es igual a menos lambda. Así que yo tendría menos lambda por lambda, menos lambda cuadrada por el 2 menos 2 lambda cuadrada. Menos 2 veces el valor de lambda cuadrada, secante de alfa, tangente de alfa, y esto es igual con 0. Permítanme admitir a una de sus compañeras y continuamos. Bueno, así que de esta ecuación, por lo que yo voy a hacer es, y se me ocurre, veo lambda cuadrada, secante cuadrada y lambda cuadrada, secante cuadrada. Lo que me conviene ahorita es simplificar esta ecuación trigonométrica, para lo cual entonces voy a despejar este término hacia el lado de la derecha y escribir lambda cuadrada secante cuadrada de alfa es igual a 2 veces, pasa de manera positiva, lambda cuadrada secante de alfa tangente de alfa. ¿Sale? Y además de ello, yo sé que el valor de la tangente puede ser descompuesto como seno entre coseno. Así que voy a escribir esto como lambda cuadrada secante cuadrada de alfa, que es igual a 2 veces lambda cuadrada secante de alfa. Y dijimos que la tangente es el seno del ángulo entre el coseno del ángulo. Pero tener el coseno en el denominador es lo mismo que tener la secante en el numerador. Así que en lugar de escribir entre coseno, puedo escribir por secante de alfa. Y secante por secante, pues me da secante cuadrada. Así que yo puedo escribir secante cuadrada de alfa seno de alfa en lugar de escribir secante de alfa tangente de alfa. Este término que estoy subrayando es exactamente el mismo cuando yo descompongo a la tangente como seno entre coseno y hago la multiplicación de la secante por 1 entre coseno y me da la secante cuadrada de alfa. Ahora, analizo yo y tanto del lado izquierdo como del lado derecho tengo alfa cuadrada, lambda cuadrada, perdón, así que me van a dar la unidad, se cancelan, y secante cuadrada, así que también se van a cancelar. Del lado izquierdo me queda 1, puesto que es lo único que queda después de haber cancelado, queda el idéntico multiplicativo, queda 1 es igual a 2 veces el seno de alfa.
Esto es una ecuación trigonométrica de donde si yo despejo al seno de alfa, me da como resultado un medio. Y esta ecuación trigonométrica tiene dos valores. El primer valor del ángulo alfa es aquel valor que sustituido me da un medio. Yo sé que 30 grados me da un medio. Seno de 30 es un medio. Además de ello, tengo un segundo valor, que serían los 30 grados en el segundo cuadrante, que serían 150 grados. Sin embargo, este queda descartado, puesto que si fueran 150 grados estaríamos hablando más allá de los 90 grados y estaríamos hablando que el canal estaría abierto hacia los dos extremos, lo cual no ocurre porque si no entonces no tendría fondo el canal. Así que el ángulo que nosotros estamos obteniendo a todas luces es un ángulo menor a 90 grados, es un ángulo agudo y por lo tanto el segundo valor de la ecuación trigonométrica queda descartado. Esto geométricamente no es válido, aunque algebraicamente o trigonométricamente sí lo es. Nos quedamos únicamente con el valor de alfa igual a 30 grados. Perdón. O bien, si lo quieren dar en radianes, pi, que son 180, entre 6 me dan los 30 grados, pi sextos de radian, ¿sale? Esta es la opción válida, esta es la buena. Así que ya encontramos el primero de los valores. El primero de los valores que nos brinda un área máxima es 30 grados. Lo voy a enmarcar aquí, puesto que es el primer valor que nos interesa a nosotros. Ahora, este valor lo voy a regresar hacia la derivada parcial respecto de x, que yo ya tenía igualada a 0, ¿sale? Y esto me va a brindar una mayor simplificación, así que sustituyendo el valor de alfa igual a 30 grados en L, bueno, ya lo voy a llamar mejor ecuación número 1, para no creer que es esta primera ecuación donde todavía no habíamos quitado una de las variables. Así que en la ecuación número 1 me va a dar a mí el valor de 2 veces y que tenía previamente, menos el valor de 2 lambda por la tangente de alfa, 2 lambda por la tangente de alfa, que sería la tangente de 30 grados, más 2 veces lambda por la secante de 30 grados, y esto es igual con 0. Así que el objetivo será simplificar. Yo sé que la tangente de 30 es 1 sobre la raíz de 3, así que pues es lo mismo que 2 entre raíz de 3 cuando simplifico yo estos dos términos. 2 por tangente de 30 me da 2 sobre raíz de 3 y esto que multiplica a menos lambda. Así que es 2 menos 2 lambda sobre la raíz de 3. Ya tengo simplificado el segundo término. Más 2 veces lambda por la secante de 30. La secante de 30 no es otra cosa que la inversa del coseno de 30. Y el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Así que si saco la inversa, que sería la secante, sería 2 sobre raíz de 3. ¿Vale? Ahora, este 2 sobre raíz de 3 lo podría simplificar yo y escribir 4 sobre raíz de 3, que es lo que vamos a hacer a continuación. Esto es igual con 0. Así que sigo simplificando. Esto me da 2 menos 2 sobre raíz de 3 de lambda. Y después 2 por 2, están multiplicando estas fracciones. 2 entre 1 por 2 entre raíz de 3 me da 2 por 2, 4 entre raíz de 3 positivo, más 4 sobre raíz de 3 de lambda igual con 0. ¿Sale? Y
necesito escribir aquí la y. Me la comí. Es 2y. Disculpen ustedes. Menos, este es el segundo término, más este es el tercer término. Así que aquí va una y. Esto es 2y. Si simplifico yo estas fracciones, sería 4 entre raíz de 3 menos 2 entre raíz de 3, pues me da más 2 entre raíz de 3 de lambda igual con 0. Si yo despejo hacia el lado derecho este término, me da 2 veces y igual a menos 2 veces la 2 entre raíz de 3, perdón, por lambda. Ahora, el raíz de 3 lo voy a pasar multiplicando hacia el lado derecho y el 2 dividiendo. Se van a cancelar. 2 que multiplican en ambos lados se cancela. Así que lo voy a escribir justo aquí en la parte de abajo para no amontonar aquí. Raíz de 3 que multiplica a y. Me queda raíz de 3 por y, que va a ser igual a menos lambda. Los dos ya se habían cancelado porque están multiplicando de ambos lados. Ahora voy a regresar hacia x y y, que es lo que me piden a mí aquí para maximizar. Y yo sé que x es igual a menos lambda. Como x es igual a menos lambda, perdón si mis x y lambdas luego se parecen, x es igual a menos lambda. Esto implica entonces que en lugar de escribir menos lambda, escribo x, que es igual a la raíz de 3 por y. Ya encontré una correlación entre x y y. X es igual a la raíz de 3 por y. Ahora, este valor, pues lo voy a sustituir en la única ecuación que no he tocado. Ya toqué yo la derivada parcial respecto de x, la de respecto de y, la de respecto de lambda. Me hace falta en mi ecuación de restricción o en la derivada parcial en la ecuación de Lagrange respecto de lambda. Así que vamos a llamar, bueno, sin bautizar a la ecuación sustituyendo, x igual a raíz de 3 veces y en la derivada parcial respecto de lambda, o en la ecuación de condición o restricciones, encuentro que 2 veces y más 2 veces el valor de x, 2 veces el valor de x, que dijimos vale raíz de 3y, ¿sale? Por la secante de alfa, pero alfa vale 30 grados, menos 30 igual con 0. Así que lo único que voy a hacer ahora es simplificar esta expresión. Esto es igual a 2 veces y después más 2 veces la raíz de 3y por la secante de 30 grados. Y esto ya lo habíamos visto con anterioridad. La secante de 30 grados es 2 entre raíz de 3, que es el inverso del coseno. Así que por 2 sobre raíz de 3 menos 30 igual con 0. Lo único que voy a hacer es simplificar. Raíz de 3 que multiplica y raíz de 3 que divide se cancelan. Y me queda 2 por 2, 4 veces y, más 2 veces y, 6 veces y. 6 veces y, simplificando estos dos términos, 2 veces y más 4 veces y, me da 6 veces y. Pues el menos 30 de una vez lo voy a pasar hacia el lado derecho, pues es igual con 30. De donde y es igual a 30 sextos, que es 5. Y las unidades que estábamos dando aquí son centímetros, así que se conservan estas unidades y son centímetros. Yo ya tengo el valor de y que me brinda el área transversal máxima. Y esto entonces va a implicar también que x va a ser igual pues, a la raíz de 3 por y, a la raíz de 3 por 5, pues a 5 veces la raíz de 3 en centímetros. Y este valor, entonces, o esta terna, es la que me brinda el área máxima. Por lo tanto, el área máxima se obtiene con los valores de x igual a 5 veces la raíz de 3, y igual a 5 y alfa igual a 30 grados. O los pi sextos de radiano, como quieran ustedes.
¿Dudas de este ejercicio? Creo que no. Sale, recuerden que esto ya lo habíamos visto nosotros. Fue lo último que vimos precisamente antes de entrar al examen. Este es el cuarto ejercicio que nosotros vemos del tema. Pues no reciben ningún correo. Se les fue el punto. Para que se saquen la espina en casa de participación, me lo envían solamente el día de hoy. Solo el día de hoy recibo este ejercicio. ¿Sale? Su participación de casa para que ustedes me lo envíen al correo electrónico. Hoy hasta las 23:59:59 recibo este ejercicio. Se desea construir una ventana, como la muestra en la figura, calcular las dimensiones de la ventana si el perímetro debe medir 20 metros. En horizontal, la ventana mide X unidades, en vertical mide Y unidades. Son los datos que les dan. Obviamente el radio de la circunferencia es X medios, puesto que está alineado con la horizontal o con la base de la ventana, esto sigue midiendo X, el radio pues va a medir X/2. ¿Sale? Así que igual, utilizando la ecuación de Lagrange o los multiplicadores de Lagrange, darme las dimensiones de esta ventana. Es únicamente el método que hago válido, ¿sale? Aunque voy a hacer válido el de los multiplicadores de Lagrange, que es el que estamos viendo. Y este entonces se les queda a ustedes para que lo resuelvan en casa y me lo envíen como participación al correo electrónico solo el día de hoy. ¿Alguna duda de esto que les estoy diciendo? No, profe. No, profe, pero podría subir tantito el Sí, pizarrón. con mucho gusto. Aquí está el problema, ¿sale? Para que vean tanto el de la tarea como aquí está el problema que les puse con antelación o con anterioridad. Gracias. De nada. ¿Alguna duda, algún comentario? Bueno, vamos a entrar con nuestro tercer capítulo. El tercer capítulo son funciones vectoriales. Muchos de estos subtemas ya los hemos tocado de distinta manera en el capítulo número 1, así que no nos vamos a detener tanto tiempo. Definición de funciones vectoriales, ejemplos físicos, geométricos, conceptos de límite y continuidad, por ejemplo, esto ya lo habíamos visto, cálculo de límites de funciones vectoriales, análisis de funciones vectoriales. Estos dos subtemas, el 3.3 y el 3.6, los estoy juntando. Análisis de funciones vectoriales, su representación geométrica, aquí no la piden, pero sí piden la relación entre las ecuaciones paramétricas, ecuación vectorial y cartesianas, y si analizan en el 3.6 es prácticamente lo mismo, solamente que aquí va correlacionado con las superficies cuádricas. Así que haremos un análisis de un plano para ejemplificar una primera superficie y después caer a las superficies cuádricas y juntamos 3.3 con 3.6. ¿Sale? En esta sesión vamos a ver el 3.1, la definición, vamos a ver los límites, los conceptos y un ejercicio, porque esto ya lo habíamos visto y no cambia en absoluto respecto a lo que habíamos visto en el primer capítulo. Análisis de funciones vectoriales y representación geométrica. Vamos a hacer ejercicios del 3.6 y el 3.3 y 3.6, perdón. Y después, definición, interpretación geométrica y cálculo de la derivada ordinaria de funciones vectoriales y enunciados de fórmulas especiales de derivación. Vamos a ver ejercicios de derivación y nos vamos a quedar hasta aquí para entrar en la próxima sesión a análisis de curvas utilizando longitud de arco como parámetro, deducción del triángulo móvil y de las fórmulas de Frenet, Serret y aplicaciones a la mecánica. Esto ya lo vamos a ver en la próxima sesión. Así que ahorita veremos 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.6. ¿Sale? Muchos conceptos son teóricos, otros conceptos son repaso de lo que ya habíamos visto nosotros en el primer capítulo. ¿Vale? Comenzamos. Definición de funciones vectoriales. Una función vectorial f de t
asigna a cada escalar t en un intervalo o dominio un vector f de t llamado el valor de f en t, de tal forma que nuestra función vectorial se convierte en una terna de vectores en función de t. Sería leído de la siguiente manera: f1 de t, f2 de t, f3 de t, que conforman a el vector o función vectorial. Ahora, recuerden que tenemos dos maneras de representar a nuestros vectores. Uno como terna ordenada de valores, que le dan forma a esta ecuación o función vectorial. Y segundo, como una forma trinómica, que sería trinomio, suma de términos. ¿Qué términos? Las funciones en términos de t, pero multiplicado por los vectores unitarios y j y k en dirección de los ejes x, y y z respectivamente. Así que sin importar si tenemos una terna ordenada de valores o una forma trinómica del vector, ambas formas de representación me representan como tal a la función vectorial que yo quiero estudiar. Y f1, f2 y f3 de t reciben el nombre de componentes, que siguen siendo funciones en términos de un parámetro y que forman estas componentes del vector o función vectorial. Concepto de límite. Ustedes me dicen si tienen alguna duda, ¿eh? Concepto de límite y continuidad de las funciones vectoriales. Cálculo de límites de funciones vectoriales. La definición de límite, sea f de t una función vectorial definida para toda t en una vecindad o punto t subíndice 0, excepto posiblemente en el punto mismo. Recuerden que muchas veces no cumple el límite cuando se trata de funciones de dos o más variables. En este caso, para funciones vectoriales que tienen asociados tres componentes, pues es probable que no cumple. Por eso dice excepto posiblemente en el punto mismo. Se dice que el vector a es el límite de la función f de t cuando t tiende a t0. Es decir, estamos obteniendo el valor de un vector como el valor del límite de esta función vectorial. Si, solo si, dado un epsilon positivo, existe un valor de delta también positivo, tal que f de t menos a en valor absoluto sea menor que epsilon, cuando el valor de t menos t0 en valor absoluto está comprendido entre 0 y delta, que es la definición del límite que siempre has estudiado. Y para la continuidad, se dice que la función vectorial es continua en el valor t igual a t0 si está definida en un entorno t0, y además el límite de la función evaluada en el punto es igual a la función evaluada en ese punto. ¿Sale? Que es lo que habíamos visto ya también nosotros respecto a la continuidad. Lo único que vamos a hacer es calcular el siguiente límite, o bueno, demostrar la no existencia del mismo. Recuerden que prácticamente en todos los casos lo que se hacía era demostrar la no existencia, y teníamos nosotros distintas formas de hacerlo. Lo voy a hacer de la manera más sencilla, que es a través de aproximación de curvas hacia el punto en cuestión. El punto en cuestión es el origen coordenado, el punto 0,0. Y recuerden que lo que teníamos que hacer nosotros era aproximar a través de distintas curvas que pasaran por dicho punto, en este caso por el origen de coordenadas, para ver si los valores coincidían o no. Bueno, pues entonces como primera opción de aproximación, yo voy a poner que y sea igual con x, ¿no? Una línea recta pendiente unitaria que pasa por el origen coordenado, que es lo que nos piden a nosotros, y esto entonces implicará un valor de el límite cuando y tienda a x, ¿sale? Y entonces voy a tener, esto lo voy a escribir en otra tinta, el límite cuando x, x, en lugar de x, y, pues y vale x, x, tiende a 0,0, de menos x por x al cuadrado, en lugar de escribir y, escribo x, sobre x cuadrada más x cuarta. Y esto va a ser igual al límite cuando x, x tiende a 0,0, de menos x por x cuadrada, de menos x al cubo, entre x cuadrada más x cuarta. Yo puedo factorizar x cuadrada por 1 más x cuadrada. Y eso me da x cuadrada más x cuarta. Ahora, el x cúbico
con el x cuadrada me va a dar x cúbica entre x cuadrada, x lineal en la parte del numerador. Así que esto es igual al límite cuando x tiende a 0, 0, de menos x en el numerador, todo esto dividido entre 1 más x al cuadrado en el denominador. Si x tiende a 0, entonces basta con sustituir los valores de x, me da menos 0 entre 1 más 0 al cuadrado. En el denominador me da 1, no hay indeterminación. En el numerador me da 0. 0 entre 1 me da 0. Así que el valor que se obtiene del límite cuando se aproxima a través de una línea recta que pasa por el origen coordenado me da 0 como resultado. Segunda opción, que es lo que ya habíamos visto nosotros. Esto ya lo habíamos visto con anterioridad. Pues a través de una parábola igual, cuyo vértice esté en el origen de coordenadas, puedo decir que x es igual a y cuadrada, y ahora voy a tener y cuadrada, y en el límite cuando tiende a 0,0. Esto implica entonces, lo voy a hacer en otra tinta, el límite cuando y cuadrada, y tiende a 0,0 de el valor, en lugar de escribir x, escribo y cuadrada, sería menos y cuadrada por y cuadrada menos y a la cuarta sobre x cuadrada, y x cuadrada es y a la cuarta, sería elevar al cuadrado lado izquierdo y lado derecho, sería y cuadrado al cuadrado y a la cuarta, x cuadrada es y a la cuarta, más y a la cuarta. Así que tendría 2 veces y a la cuarta. Y a la cuarta más y a la cuarta es 2 veces y a la cuarta. Y si observamos, podemos cancelar y a la cuarta que multiplica y que divide, y esto ya me queda una constante, me queda menos 1/2. Como los límites son distintos, entonces podemos concluir nosotros que por lo tanto no existe el límite cuando x, y tiende a 0,0 de la función menos xy cuadrada sobre x cuadrada más y a la cuarta. ¿Sale? Esto ya lo habíamos visto distintos métodos. Este es uno de los métodos que nos permite precisamente determinar la no existencia del límite, y es todo lo que vamos a ver respecto de límites y continuidad, puesto que esto ya lo habíamos estudiado con anterioridad. ¿Sale? Ahora entremos al 3.3 y 3.6. Es análisis de las funciones vectoriales, la relación entre la ecuación cartesiana vectorial de una superficie, ecuaciones vectoriales de superficies cuádricas. Junté los dos subtemas en uno solo, ¿sale? Y para ello, pues lo que vamos a hacer es realizar ejercicios, no hay más. Lo único que vale la pena revisar como concepto teórico previo para entrar a estos ejercicios es cómo se define una superficie cuádrica, y también aplica para donde dice el plano. También aplica para el plano como superficie. Si ustedes recuerdan de lo que se había visto con anterioridad en geometría analítica, requerían un solo parámetro para definir una recta en el espacio de 3 dimensiones y 2 parámetros para definir a un plano en el espacio tridimensional y a cualquier superficie en el espacio de 3 dimensiones, que es lo que estoy colocando yo aquí. Una superficie, incluido el plano también, y a las superficies cuádricas se define a través de 2 parámetros cualesquiera. Estos 2 parámetros van a aparecer como parámetros para x, y y z, es decir, x, y z van a ser funciones en términos de u y b, que son los parámetros definidos previamente, y aquí estoy escribiendo la forma trinómica, que implica entonces la multiplicación por los vectores i, j y k en dirección de x, y z respectivamente. Esta superficie se puede separar, aquí hay un error, así, de esta manera. X como una función de u y b, y como una función de u y b, y z como una función de u y b. Recuerden que de la ecuación vectorial a las ecuaciones paramétricas, lo único que se hace es separar las componentes de x, y, z, y es todo lo que se requiere. Y la ecuación cartesiana no es otra cosa más que, pues, una función en términos de x, y, z, como ya lo habíamos visto con anterioridad. Bueno, pues es lo que se requiere de conceptos teóricos previos para entrar con los ejercicios.
Esto quizá fue lo primerito que vieron ustedes en geometría analítica. Lo voy a ver como repaso, sirve como punto de partida y base de lo que veremos también a continuación ya con las superficies cuádricas. Ustedes me dicen si les queda alguna duda, ¿sale? Aunque se supone ya tendrían que haberlo visto previamente, yo lo quiero ver para que todos partamos de la misma base. Si tres puntos no colineales se tienen en un espacio tridimensional, estos tres puntos que se encuentran Profe, en cualquier parte del espacio forzosamente van a formar un plano. Dime. disculpe, ¿puede subir un poco, tantito a lo del límite, por favor? Con gusto. De todas maneras, es un dibujo bastante feo el que acabo de hacer, así que bueno, vale la pena que vean el límite. ¿Sale? Mientras copia su compañero Pablo, les decía que tres puntos no colineales forzosamente caen en un plano y forman un plano. Así que es lo que vamos a hacer nosotros. Me quedó muy grandota la representación, así que lo que voy a hacer es hacerlo un poquito más chiquito y lo voy a poner en esta parte de aquí. Tres puntos no colineales Ya van a está, estar, profe, gracias. de nada, van a estar contenidos en un plano que vamos a llamar pi. Ahora, estos puntos que yo estoy llamando A, B y C, sin importar dónde se encuentren, me van a formar segmentos también. Por ejemplo, el segmento de A a B, el segmento de B a C y el segmento de A a C, como los estoy dibujando. Estos segmentos, perdón, si nosotros recordamos lo que me dice a mí cómo formar en mi ecuación vectorial a las paramétricas y la cartesiana, me permitirían a mí formar eh, al plano como tal, teniendo ya estos vectores que son parte ya del plano. Si nosotros recordamos eh, lo que se vio de forma teórica y práctica en geometría analítica, un plano pi puede quedar definido a través de un vector de posición, que era el vector de posición de un punto, más un primer parámetro. Recuerden que aquí les estamos llamando u y v, lo voy a llamar exactamente igual, u, que va a multiplicar a un primer vector. Le voy a llamar eh, vector AB para representar ya aquí tal cual respecto al ejercicio lo que nos están pidiendo, más otro parámetro cualquiera, V, para que mache con lo que está en las notas, respecto de otro vector cualquiera, por ejemplo el vector AC. Sin embargo, esto nos brinda múltiples posibilidades para la escritura de una ecuación vectorial y las correspondientes ecuaciones paramétricas, porque alguien también pudiera decir que el vector de posición de P0 puede ser el vector de posición de cualquiera de los puntos. Entonces alguien pudiera decir que es el vector de posición del punto A más el escalar U. Y quizá no le guste el vector AB, sino le guste el vector AC primero. Esto puso como vector, ahora sí, AC, más el segundo parámetro. Y vamos a meter ahora el vector AC. Y alguien también pudiera decir, no, a mí me gusta dentro de mi ecuación el vector de posición del punto C más el primer parámetro por BC más el segundo parámetro por el vector. Brinda muchísimas posibilidades. Si alguien pudiera decir por qué AB, por qué no BA, por qué BC, por qué no CB, en fin, nos brinda muchísimas posibilidades. Lo que quiero decirles es que la ecuación vectorial y las correspondientes paramétricas no son únicas. Existen una infinidad de combinaciones, porque existen una infinidad de vectores contenidos en este plano que me brindan estas posibilidades de ecuaciones vectoriales y correspondientes paramétricas. Bueno, voy a hacer una de ellas. Eh, si ustedes gustan, esta que ya está definida aquí, con todo y el punto, aquí no tenía definido punto, así que voy a hacer AC y BC como vectores y el vector de posición del punto A, que es este de aquí. Bueno, voy a obtener, esto es parte de la solución, el vector AC, y el vector AC no es otra cosa que C menos A, componente a componente para X menos 3 menos 2 menos 5, coma, C menos A en Y, 1 menos 0,
1, coma, y C menos A en Z, menos 2, menos 1, menos 2, más 1, menos 1. ¿Sale? Ahora, este es el vector AC. Voy a sacar el vector BC. Y BC, de nueva cuenta, no es otra cosa que C menos B. Menos 3, menos 1, menos 4, coma, 1, menos 1, 1 más 1, 2, coma, menos 2, menos 3, menos 5. ¿Sale? Ya con esto tenemos entonces nuestro par de vectores, los cuales voy a escribir aquí en la ecuación vectorial y el vector de posición del punto. Por lo tanto, entonces, la ecuación vectorial del plano pi va a ser igual al vector de posición de, dijimos, del punto A, 2, 0, menos 1, 2, 0, menos 1, más el primer parámetro U por el vector AC, que sería menos 5, 1, menos 1, menos 5, 1, menos 1, más el segundo escalar V por el vector BC, que es menos 4, 2, menos 5. Menos 4, 2, menos 5. ¿Sale? Esa es nuestra ecuación vectorial. Ahora, un dato importante, que sin importar qué ecuación vectorial estemos formando, aquí yo tengo tres distintas, yo voy a llegar exactamente a la misma ecuación cartesiana. Esta sí es única. ¿Sale? Bueno, vamos a ver si es cierto. Ahorita voy a obtener, para reutilizar, tengo AC, tengo BC, me haría falta AB, y puedo tomar esta ecuación o esta ecuación. Vamos a tomar esta otra, ya que se tiene definido aquí el vector de posición del punto. Así que, por último, lo que voy a hacer es obtener AB. AB es igual a B menos A, 1 menos 2, menos 1, menos 1, menos 0, menos 1, 3 menos 1, 3 más 1, 4. ¿Sale? Y en este caso, la ecuación, lo voy a escribir en otra tinta, vectorial que se está obteniendo es el vector de posición del punto C, que sería menos 3, 1, menos 2, más el primer parámetro por el vector BC, que sería menos 4, 2, menos 5, más el segundo parámetro V por AB, que sería menos 1, 4. ¿Sale? Espero no haber revuelto algo. A ver, es BC, aquí está. AB, aquí está. Y en el otro es AC y BC. Parece que ahí está todo bien. Bueno, ahora, ¿cómo de dos ecuaciones vectoriales distintas puedo llegar yo a una misma ecuación cartesiana? Era lo que se hacía, les pregunto a ustedes, para poder llegar de una ecuación vectorial a una ecuación cartesiana del plano por. Bueno, les ayudo. El producto cruz entre dos vectores tiene una característica, por ejemplo, entre estos dos vectores. La característica es que me brinda un vector simultáneamente ortogonal a los dos vectores involucrados. Si estos dos vectores están contenidos en el plano, entonces el producto cruz entre los vectores, aquí por ejemplo para lo que estoy poniendo de forma gráfica, AB cruz BC, me brinda entonces el vector normal del plano. Así que si yo hago el producto cruz entre estos vectores o entre estos vectores, llegaré exactamente al mismo vector normal o a un vector equivalente que pueda sacar un escalar y que me dé un vector proporcional exactamente en la misma dirección y sentido, quizá multiplicado por algún otro escalar. ¿Sale? ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Bueno, eh, voy a hacer el producto cruz en primera instancia de estos dos vectores. Ahora sí ya voy a subir mis notas.
Voy a hacer en primera instancia, o voy a decir en primera instancia, que el vector normal va a ser igual a AC cruz BC. Recuerden que el producto cruz es anticonmutativo. Si yo hago BC cruz AC, lo que estoy obteniendo en realidad es menos el vector normal que estoy obteniendo de esta forma. Es decir, se obtienen las mismas componentes, pero multiplicadas por -1 cuando se intercambia el orden de los vectores en el producto cruz. Así que voy a respetar ahorita el orden. Esto se los digo para que no les extrañe que si hago el producto cruz y de esta otra forma obtenga signos contrarios, ¿sale? Recuerden que se forma un determinante con los vectores y j que en dirección de x y z respectivamente. Posteriormente en el segundo renglón el vector AC, que sería -5, 1, -1. Y en el tercer renglón el vector BC, que es -4, 2, -5. -4, 2, -5. Así que el producto cruz va a ser igual a primera componente, la componente en I. Cancelo tanto renglón como columna donde está I y resuelvo el menor. El menor es este determinante de 2 por 2 que nos quede. Lo resolveré a través de la regla de Sapos. 1 por -5, -5, menos la multiplicación de los elementos de la diagonal inversa. 2 por -1, -2. Esto se convierte en -5, que es esta multiplicación, menos de la diagonal inversa por la multiplicación de los elementos de la diagonal, que sería -1 por 2, -2. Así que esto se convierte en -5, menos por menos más 2, -5 más 2, -3. ¿Vale? Coma. Segunda componente. Voy a borrar esto de aquí. La segunda componente se obtiene multiplicando a j por -1 y cancelando renglón y columna donde se encuentra j. Se multiplica por -1 porque este determinante se resuelve por cofactores y como tal entonces los signos van alternados, más, menos, menos, así, alternados como un tablero de ajedrez. Bueno, resuelvo el menor, -5 por -5, 25, menos -4 por -1, más 4, 25 menos 4, 21 por el menos del cofactor, -21. Coma. Y vamos a hacer exactamente lo mismo para la tercera componente, la componente en K. Hago la multiplicación -5 por 2, me da -10, menos diagonal inversa, -4 por 1, -4, menos por menos, más 4, -10, más 4, -6. ¿Sale? Y con esto ya tengo el vector normal. Ahora, de este vector normal yo lo que observo es que puede factorizarse un -3 sin problema alguno. Y yo podría dejar entonces un vector 3 veces más pequeño y en sentido opuesto pero con la misma dirección y sería 1, -3 por 1 es -3, así que dejo 1 en la parte de adentro, después sería 7, ya que 7 por -3 me da -21 y 2, ya que 2 por -3 me da -6. Así que alguien también pudiera trabajar con el vector normal 1, 7, 2 sin problema alguno. Segunda forma de hacerlo de mi segunda ecuación vectorial, yo les dije que de la ecuación vectorial, sin importar cuál fuera, se iba a llegar exactamente a la misma ecuación cartesiana. Por lo tanto, el producto cruz nos tendría que brindar el mismo vector normal. Vamos a ver si es cierto. O un vector normal equivalente. Y es lo que vamos a demostrar. El vector normal, en este caso, va a ser igual a estos dos vectores, que sería BC cruz AB. BC cruz AB. Y esto va a ser igual a igual I, J y K. J multiplicado por -1, de una vez se lo ponemos. Y en el segundo renglón va a estar el vector BC, el vector BC
es menos 4, 2, menos 5, menos 4, 2, menos 5. Y en el tercer renglón AB, que es menos 1, menos 1, 4. Menos 1, menos 1, 4. Volvemos a hacer el producto cruz. Ahora tapo renglón y columna de I para obtener el menor. Sería 2 por 4, 8. Y después en la diagonal inversa es 5, 8 menos 5, 3, coma. Borro este indicador. Nos vamos con J. Sería menos 4 por 4 positivo, menos 16. Menos diagonal inversa, que sería menos 1 por menos 5, más 5. Sería menos 16, menos 5, menos 21. Por el menos de la J, más 21. Coma. Vamos a borrar esto de aquí abajo. Y vamos a quitar este indicador. Para poner un tercer indicador para la tercera componente de nuestro producto cruz, que sería la componente en K o en Z. Así que esta tercera componente sería menos 4 por menos 1, más 4, menos diagonal inversa, que sería menos 1 por 2, menos 2. Sería 4, perdón, menos 2, 4 más 2, 6. Es lo que vamos a escribir como tercera componente, 6. Si se dan cuenta, del primer vector normal respecto al segundo, lo único que cambió fue el signo, puesto que están al revés estas componentes de estas otras o viceversa, y por lo tanto, como el producto cruz es anticonmutativo, lo único que está produciendo es una diferencia en signos. Pero esto, ya sea que yo escriba, recuerden que estas componentes en X, Y, Z son las componentes los coeficientes de x, y, z de la ecuación cartesiana del plano. Si yo escribo menos 3x menos 21 veces y menos 6 veces z o 3x más 21y más 6 veces z más el valor de d, el valor de d va a estar cambiado en signo de una respecto a otra, son ecuaciones equivalentes. Nuevamente, me conviene a mí trabajar mi vector normal como 3 veces el vector 1, 7, 2. Y por lo tanto el vector normal que estaría trabajando sería el vector 1, 7, 2. Para no estar simplificando posteriormente en la ecuación cartesiana. Así que, de mi ecuación cartesiana del plano pi, sin importar si partí de esta primera ecuación o de la segunda, ya demostramos que el vector normal es exactamente el mismo, y las componentes del vector normal son los coeficientes de x, y, z. 1 por x, x, más 7 por y, más 2 por z, más d, igual con 0. Ahora, aquí habíamos dicho que el vector de posición era el del punto A y aquí el del punto C. Pues vamos a hacerlo. Así que, sustituyendo el punto A de coordenadas 2, 0, menos 1, o bien sustituyendo el punto C de coordenadas menos 3, 1, menos 2, menos 3, 1, menos 2, debería llegar exactamente al mismo valor de D. Lo hago de la primera manera. Sería x, 2, que es lo que vale x aquí, lo sustituyo, más 7 por el valor de y, más 7 por 0, pues esto va a dar 0, más 2 por z, más 2 por el valor de z, que es menos 1, más d igual con 0. Así que aquí tengo 2, menos 2, se van a cancelar, y me queda que d es igual con 0. Por lo tanto, la ecuación cartesiana del plano pi es x más 7 veces y más 2 veces z igual con 0. Lo voy a hacer de la segunda forma, cambio de tinta para que contraste, es el valor de x menos 3, aquí está, más 7 veces el valor de y, más 7 veces el valor de y, que es 1, después más 2 veces el valor de z, que es menos 2, más de igual con 0. Y aquí tenemos entonces menos 4, menos 3, menos 7, más 7, 0. O si lo suman de forma diferente, menos 3 más 7 menos 4, 4 positivo, 4 menos 4, 0. D es igual con 0. Así que el plano es el mismo, ¿verdad?
X más 7 veces Y más 2 veces Z igual con 0. Recuerden que el plano es una superficie y una superficie entonces depende de un par de parámetros o valores en las cuales esté en función esta ecuación vectorial. Vamos a sacar nada más una de las ecuaciones paramétricas. Lo único que se tiene que hacer es descomponer las componentes de la ecuación vectorial. X sería la componente en X de cada uno de los valores del punto o vector de posición del punto. Este valor multiplicado por el primer parámetro, este valor multiplicado por el segundo parámetro. Así que voy a escribir entonces 2 menos 5 veces U menos 4 veces V. Después 0, que no lo escribo aquí para Y, escribo simplemente U por 1, U más 2 veces V. Y finalmente para Z sería menos 1, después menos U y menos 5 veces V. Con los valores de U y V que pertenecen a los reales, para que dibuje el plano, que es un elemento geométrico infinito. Y con ello ya tenemos entonces ecuación vectorial, ecuaciones paramétricas y ecuación cartesiana que me representan a mi superficie, en este caso un plano. Ya vimos cuál es la correlación entre las mismas. ¿Alguna pregunta, duda o comentario de este ejercicio? No, profe. Gracias. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo, pues sería ya determinar algunas ecuaciones, en este caso vectorial y paramétricas, partiendo de una superficie dada en su forma cartesiana. Vamos con el segundo ejemplo. Aquí ya no es tan trivial o tan evidente cómo se tiene que parametrizar, a diferencia del plano, aunque sirve exactamente las mismas reglas o normas, dado que el plano es una superficie. Así que aquí necesitamos nosotros un par de valores, un par de parámetros para que la función dependa de ese par de parámetros. Ya que sabemos que es una superficie y depende de dos valores, pues vamos a poner esos valores. Pregunta, ¿qué superficie es esta? ¿Una esfera? Sí, ¿verdad? ¿Qué características tiene la esfera? Centro y radio, por favor. Centro sería 0, 0, 0 y radio 3. Exacto, perfecto. Gracias. Así que sabemos nosotros que el centro está en el origen coordenado y que el radio es 3. Y esto me lleva a preguntarles, de una esfera, lo que mejor se adapta para hacer el análisis de esta esfera es un sistema coordenado esférico. ¿Vieron coordenadas esféricas ustedes en geometría analítica? ¿Cómo representar un punto de componentes X, Y y Z en coordenadas esféricas? Ups, se me fue bastante rápido. Jóvenes, díganme sí o no, por favor. ¿Son las coordenadas polares, profe? No, polares son otras, David. En polares estamos Ah, hablando en el plano, y en el plano estamos hablando que un punto cualquiera está a una distancia r con un ángulo θ medido a partir del eje polar o eje de las X. Y esto que acabas de decir, David, si lo llevamos nosotros a 3 dimensiones también, aquí voy a dibujar un sistema de coordenadas esféricas. El sistema es esférico, y aquí lo que me decía su compañero David, de las coordenadas polares en 3 dimensiones se conoce como sistema coordenado cilíndrico, donde tenemos un eje polar, el eje copolar, que es la recta a 90 grados o θ igual a pi medios, y el eje z. Así que un punto cualquiera en un sistema de coordenadas esférico, supongo que no lo vieron, si no me hubieran dicho algo, está conformado de la siguiente manera.
un radio o distancia respecto al origen de coordenadas, ¿no? Una medida angular que si yo la proyecto sobre el plano XY, me da esta proyección y que si lo mido respecto al eje de las X me va a dar un ángulo θ. Y un ángulo medido respecto al eje de las cotas, llamado φ. Con esta terna de valores es que yo obtengo un punto en coordenadas esféricas. Ahora, este mismo punto en coordenadas cilíndricas, si yo lo proyecto nuevamente, encuentro yo un ángulo θ. Este punto también está espaciado respecto del origen coordenado R unidades, es decir, la medida respecto en el plano XY o en el plano polar está a R unidades y a θ grados y con una cota de Z unidades de altura. Así que el punto sería R, la distancia, θ, el ángulo medido respecto al eje polar, y Z o la cota. ¿Vale? Bueno, pues supongo que no lo habían visto. Este es el repaso muy rápido de cómo obtener un punto en coordenadas esféricas o en coordenadas cilíndricas. ¿Sale? Ahora, si tengo una esfera, para parametrizar lo que más me conviene es manejar un sistema de coordenadas esféricas. Así que X, ya escribiendo las ecuaciones de transformación. ¿Alguien sí lo vio o no? Nada más que me conteste si alguien lo vio. Doy 5 segundos y nadie me contesta, quiere decir que no. No, profe. No, profe. Sale. Pues vamos a ver entonces cuáles son las ecuaciones de transformación. X es igual a ρ. X siempre va ligado al coseno, en este caso del ángulo θ, y por el seno del ángulo φ. Ahora, Y va a ser igual a ρ. Y va ligado siempre a la función senoidal del ángulo θ por el seno de φ también. Y Z va a ser igual a ρ por el coseno de φ. ¿Sale? Pues se parece mucho al ejercicio que les puse de examen, ¿no? Ahí estaban las ecuaciones de transformación de un sistema esférico a cartesiano. Nada más que, bueno, lo que les ponían era una función para a través de la regla de la cadena derivar esto. Pero en realidad lo que tenían ahí para X, para Y y para Z eran las ecuaciones de transformación de un sistema esférico. Ahora, nada más voy a acotar aquí para decir que los valores de θ están comprendidos entre los 0 y los 2 pi radianes, tocando uno solo de los valores, puesto que si toco 0 y 2 pi radianes duplicamos un valor. Para no duplicar, pues bueno, dejo abierto en 2 pi radianes, y que el rango de phi va a ir entre los 0 radianes a los pi radianes. ¿Sale? ¿Por qué? Porque si yo mido de manera vertical, voy a poner nada más aquí el eje de las zetas. Si yo mido este ángulo phi, yo lo puedo ir aumentando respecto a la horizontal. ¿Qué es lo que pasa? Aquí tengo Z y aquí tendría el valor de Z negativo. ¿Qué es lo que pasa si yo ya tengo el valor del punto hacia la parte de abajo? No lo voy a medir mayor a los 180 grados. Hasta aquí todavía sigo midiendo de la misma manera. Respecto a la parte positiva, esto me da pi. ¿Qué es lo que pasa si yo ya lo tengo aquí en este cuadrante, ahora al punto? O en el octante, pues hablando de un espacio tridimensional. Pues yo no lo voy a medir mayor a los 180 grados, es decir, yo no mediría desde aquí hasta acá para que me dé un valor mayor a 180. Lo que hago es medirlo a partir de la parte más pequeña y por lo tanto siempre todos los ángulos phi van a ser menores a 180 grados, ¿sale? No hay valores mayores a 180 grados, ¿vale? Por eso es que estoy poniendo esto aquí. Y el valor de θ obviamente pues va en los 4 cuadrantes en este plano, los 4 cuadrantes en este plano, en el plano XY, y por lo tanto sí toma los valores de 0 a 2 pi radianes. Bueno, eso es únicamente para determinar cuál es el dominio de cada uno de estos dos valores de θ y de phi. Si se dan cuenta, yo puedo escribir a mi esfera en función de θ y de phi, y yo puedo dar mi ecuación vectorial y las correspondientes paramétricas, mi ecuación vectorial en términos de θ y de phi. ¿Sale?
Aquí, en realidad, la ecuación vectorial en la parte superior para el plano, la di el plano pi como un vector de posición p en función de u y de v, que fue lo que di con anterioridad. Ahora mis parámetros pues son teta y phi. Esto va a ser igual a, si yo reescribo de lo que ya me habían dicho, no me acuerdo quién fue quien participó, que me había dicho que era centro en el origen y radio igual a 3 unidades. Este valor de 3 elevado al cuadrado es precisamente el valor de ρ, es la distancia o radio de la esfera. Ρ es igual con 3, es la raíz de este término, pues ese es el valor del radio. Todos los puntos sobre esta esfera equidistan 3 unidades del origen de coordenadas o del centro de la misma esfera. Así que ρ es igual a 3. Y por lo tanto, pues ya lo único que tendremos que hacer es escribir los valores de x, y y z. Recuerden que es x como una función de teta y phi por el vector unitario en dirección del eje de las x más y en función de teta y de phi por el vector j más z en función de teta y de phi en dirección del vector unitario k. Eso es lo que vimos nosotros hace rato en las notas como definición de una función. Aquí está. En términos de dos parámetros y multiplicado por los valores i, j y k, vectores unitarios en dirección de los ejes x, y, z respectivamente. Así que pues, lo que voy a hacer es sustituir ya los valores de lo que vale x, y, z para dar la ecuación vectorial. La ecuación vectorial en términos de teta y de phi se convierte en la función de x en términos de teta y phi. Lo único que tengo que sustituir es el valor de ρ. ρ vale 3, sería 3 coseno de teta seno de phi. 3 coseno de teta seno de phi por el vector director i más el valor de y, que sería 3 veces el seno de teta, el seno de phi por j, y finalmente más ρ coseno de phi. El 3, ¿verdad? 3 coseno de phi por el vector director k. Y esta ya es mi ecuación vectorial. Esta ya es la ecuación vectorial de mi superficie o mi función vectorial, que es lo que estamos viendo nosotros. ¿Cuál es la función vectorial? Pues es esta. Si queremos sacar las ecuaciones paramétricas de esta función, pues basta con separar x, y, z. Así que para mi esfera, yo puedo decir que x es igual a 3 coseno de teta seno de phi, que y es igual a 3 seno de teta seno de phi, y que z es igual a 3 coseno de phi para los valores de teta comprendidos entre los 0 y los 2 pi radianes, y para los valores de phi comprendidos entre 0 y pi radianes, tocando tanto 0 como pi. ¿Alguna duda? Esa sería la solución del ejercicio número 2. Creo que fue más grande la explicación del concepto teórico que da sustento a cómo parametrizar que lo que se hizo ya posteriormente. ¿Alguna duda? Yo sí tendría dudas. Hace ratito les dije yo que para las ecuaciones vectoriales y o paramétricas en el plano, existían una infinidad de ecuaciones vectoriales y o paramétricas que me representan a la superficie. Aquí a poco va a ser única. Me conviene más por simplicidad utilizar las ecuaciones de transformación de ecuaciones cartesianas a un sistema esférico, porque se adapta por completo y escribo ya todo en función de valores angulares teta y phi. Pero, a ver, ¿qué pasa si alguien dice, sí, a mí me gusta que x sea igual a u? Y además de esto, que y sea igual a v, pues es lo que tú me dijiste aquí en las notas, ¿no? Que teníamos dos valores u y v que me servirían a mí para parametrizar, pues entonces yo digo que x es igual a u y que y es igual a v. Entonces yo tendría mi ecuación
u al cuadrado más v al cuadrado más z al cuadrado igual con 9. Y entonces yo de aquí despejaría el valor de z para ponerlo en función de u y v. Así que z cuadrado es igual a 9 menos u cuadrada menos v al cuadrado. Y de tal forma que z va a ser igual a la raíz cuadrada de 9 menos u cuadrada menos v al cuadrado. Como ven, si yo escribo la ecuación vectorial de esta manera, en términos de u y v, sería el valor de x, que es u por el vector y, más v por el vector j, más el valor de z, que es la raíz cuadrada de 9 menos u cuadrada menos v al cuadrado, por el vector k. Y esta es otra ecuación vectorial. ¿Cómo lo ven? Alguien diga algo, si no siento que le estoy hablando al monitor. Por ejemplo, profe, para un caso similar también se podría hacer con u y con v, despejar u cuadrada y ponerlo en términos de z y v. ¿Para cuál me dijiste? ¿Para qué superficie? O sea, para un caso similar, en lugar de despejar z, que despejemos u o v. Bueno, despejarías x o y. Y z estaría en función de u o de v. Sería algo similar. Si tú te puedes inventar una serie de combinaciones, lo único malo de despejar de esta forma es que tendrían que escribir dos ecuaciones vectoriales. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada es tanto positiva como negativa, y era lo que iba. Así que tendrían que escribir dos funciones. En este caso sería esta función. ¿Sale? Esta sería la diferencia, que necesitan dos ecuaciones vectoriales para conformar por completo a la esfera de radio 3 con centro en el origen. Requieren estas dos ecuaciones. De esta forma, no, porque los valores de teta y phi están definidos ya previamente y esto mapea por completo a la esfera centrada en el origen de radio 3. Aquí requieren de dos ecuaciones. Pero de lo que tú me preguntabas, David, puedes inventarte cualquier par de valores. Vamos a suponer que ahora z esté determinado. Si z es igual, y puedes decir que es 2u más v, y puedes decir que y es igual a menos v. Entonces x, pues ya haces la sustitución, sería x al cuadrado más el valor de y elevado al cuadrado, que sería más v al cuadrado, porque es menos v elevado al cuadrado, pues al menos por menos me va a dar más v cuadrada, después más el valor de z al cuadrado, que sería 2u más v elevado al cuadrado. Aquí estoy complicándome en demasía, pero pueden inventarse cualquier ecuación vectorial, es igual con 9, y haces tú la simplificación de esto, y esto te va a dar de nueva cuenta una raíz en términos de u y v, después de desarrollar el binomio al cuadrado, simplificar con esta otra v cuadrada, te va a dar 2 veces v cuadrada, aquí vamos a hacerlo. X cuadrada más v cuadrada más 4 veces u cuadrada más 4 veces u por v más v cuadrada igual con 9. Simplifico estas dos veces v cuadrada y escribo que x cuadrada va a ser igual a 9 menos 2 veces v cuadrada menos 4 veces u por v menos 4 veces u cuadrada, y por lo tanto que x va a ser igual a la raíz de eso, tanto positiva como negativa, y eso lo escriben ya de forma vectorial, que x va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de todo esto que está aquí. Se pueden inventar cualquiera, pero digo, para hacerlo de la manera más sencilla, pues lo que conviene más es utilizar un sistema que se adapte por completo a tu superficie, y en este caso se tienen en 3 dimensiones sistemas esféricos y cilíndricos que se pueden adaptar perfectamente a esto, ¿sale? Pero hay una infinidad de ecuaciones vectoriales, es lo que les quiero decir. Ya, sí, gracias, profe. De nada, la cartesiana es única y es esta. Como en el plano, la cartesiana fue única, pero había una infinidad de vectoriales y de paramétricas. A ver, algo que siempre les pregunto igual a los alumnos de geometría es
Era un poquito más grande esto. X cuadrada más Y cuadrada igual a 36 es la ecuación de ¿qué? De un círculo, ¿no? Muy bien, en el espacio bidimensional sería una circunferencia con centro en el origen y radio 3. Pero recuerden que estamos analizando nosotros superficies. Cuando no se ponen más que dos variables, la tercera variable toma todos los reales. Y esto, de lo que nos decía su compañero David, que era un círculo de radio 6, centro en el origen, lo que se tienen son una familia de círculos contenidos en el eje Z. Y cuando yo tengo una familia de círculos en el eje Z, bueno, esto está de diferente dimensión, pero lo que voy a tener yo, mejor dibujo las líneas aquí, de todas estas familias de circunferencias con la misma característica, lo que tengo en realidad es un cilindro circular recto, cuyas circunferencias son todas ellas x cuadrada más y cuadrada igual a 36, es decir, centro en el origen, radio 6 unidades y z toma todos los reales. ¿Sale? Entonces, a partir de este momento, cuando vean este tipo de ecuaciones, se trata ya de superficies y siempre van a ser cilindros. Si yo les escribo x al cuadrado menos y cuadrada igual a 1, decíamos antes nosotros, es una hipérbola. Ahora vamos a decir es un cilindro hiperbólico, es decir, tenemos la hipérbola. Soy pésimo yo dibujando, pero lo que tengo es un cilindro hiperbólico. ¿Sale? A partir de este momento, entonces, cuando tengamos ecuaciones con dos variables, pero estemos hablando de un espacio tridimensional, lo que tenemos son cilindros. Entonces, sugerencias para parametrizar esta segunda ecuación. Pues yo diría un sistema de coordenadas cilíndrico, ¿no? ¿De dónde? De lo que había dicho su compañero David hace un momento. Si ponemos las ecuaciones de transformación como si fuera esto coordenadas polares, yo sé que x es igual a r coseno de teta y que y es igual a r por el seno de teta. Ahora, mi ecuación vectorial en función de teta y de z, que son los dos valores que tengo yo, el radio es constante, en este caso el radio son 6 unidades para esta ecuación, x cuadrada más y cuadrada igual a 36. Pues yo puedo despejar todo y dividir entre 36 y dejar x sobre 6 al cuadrado más y sobre 6 al cuadrado igual a la unidad. Y esto se parece a la identidad trigonométrica coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta igual a la unidad. De donde si yo despejo de aquí e igualo, yo sé que x sobre 6 elevado al cuadrado es coseno cuadrado de teta, es decir que x sobre 6 es igual al coseno de teta. Y que y sobre 6 es igual al seno de teta. De donde yo ya puedo decir que x es igual a 6 veces el coseno de teta y que y es igual a 6 veces el seno de teta. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, yo ya tengo expresados tanto a x como a y en función de teta. Pues escribo entonces 6 veces el coseno de teta por i más 6 veces el seno de teta por j más el valor de z. Pues z pertenece a los reales, pues más el valor de z por k. Quizá si ustedes quisieran dar otro parámetro para que no pareciera que estoy duplicando entre z y k, pues aquí pudieran dar otro valor, como lo hicimos con anterioridad, inventarse una u o una v o una t o el parámetro que ustedes quieran y escribir entonces 6 coseno de teta por i más 6 por el seno de teta por j más el parámetro u que está asociado únicamente al desplazamiento vertical por el valor de k. Estas son ecuaciones ya vectoriales de nuestro cilindro, que tiene que ver con lo que ya habían estudiado ustedes previamente también de transformación de sistemas coordenados cartesianos a polares y que si esto lo extrapolan a 3 dimensiones, pues sería de cartesianas a cilíndricas, ¿sale?
Y de nueva cuenta, pues podemos nosotros separar componentes X, Y, Z para sacar las ecuaciones paramétricas de nuestro cilindro. Y el cilindro sería entonces 6 coseno de teta, 6 seno de teta y U. Con los valores de teta comprendidos entre los 0 y los 2 pi radianes y con los valores de U que pertenecen a los reales. ¿Vale? ¿Dudas de este ejercicio? Bueno, jóvenes, espero su ejercicio de participación que ya les había dicho el día de hoy. Terminamos hasta aquí la sesión, ya no me va a dar tiempo de terminar otros ejercicios, de parametrizar estos otros dos, los veremos al inicio de la próxima clase. Después veremos ya la parte de derivadas, reglas de, bueno, interpretación geométrica y física, toda esta primera parte. Posteriormente algunas reglas de derivación, como estamos hablando de funciones vectoriales, pues vamos a ver operaciones vectoriales, como lo es el producto punto, producto escalar, producto cruz o producto vectorial, producto mixto, que es la mezcla del producto escalar y el producto vectorial, y cuando aplicamos un doble producto cruz, ¿sale? Vamos a ver este tipo de derivadas y veremos ejercicios ya de aplicación. Después de terminar de ver esto, son puros ejercicios de aplicación, ¿sale? ¿Alguna duda, algún comentario? No, profe. Bueno, pasen bonito día y bonito fin de semana. Nos vemos el próximo martes. Me envían su ejercicio el día de hoy de participación, por favor. Cuídense mucho y nos vemos por aquí. Gracias. Nos vemos, profe, hasta luego. Profe. Hasta luego, profe. Gracias, hasta luego. Bye, bonito día.